Muchas gracias por la invitación. Agradezco a Rafa Yáñez que me ha hecho la invitación y también a la Cámara Internacional de Prevencionistas, al Colegio de Prevencionistas de Riesgo del Perú y por supuesto al Instituto SOMA. Es muy interesante. He estado en los 2 días de congreso que llevamos hasta ahora y la verdad es que las ponencias que se han desarrollado en esta actividad han sido excelentes ponencias que han aportado bastante al conocimiento, pues, de cómo están viviendo los demás países y sobre todo cómo se va trabajando, pues, los riesgos psicosociales. Hoy me toca hablar de mi país y quiero comentarles que estamos de fiesta nosotros porque vamos a celebrar eh, o estamos en el mes de septiembre, que nosotros le decimos el mes de la patria, donde celebramos pues nuestra libertad como país. Y fue un parteaguas, sobre todo en países centroamericanos, para que también ellos lucharan por una independencia. Y nos da mucho gusto porque el 15 y el 16 para nosotros eso es una fecha conmemorativa muy importante a nivel nacional y les comparto porque compartimos experiencias similares, compartimos valores y principios de independencia similares, de luchas fuertes en Latinoamérica que nosotros llamamos nuestra patria grande. Y bueno, el tema que hoy vamos a trabajar lleva por nombre la norma mexicana 035, norma que valora los factores de riesgo psicosocial. Y más allá del cumplimiento, pues quiero compartir con ustedes cómo se van construyendo los entornos laborales emocionalmente seguros, sobre todo en México. Antes de entrar por completo de la norma, quiero hacer un recuento histórico de cómo ha sido esta experiencia que nosotros hemos tenido a nivel nacional. Digo nosotros porque afortunadamente me ganó. En Chile también es nuestro mes de la patria. Felicidades, hermanos chilenos. Compartimos entonces estas experiencias. Y compartimos esta implementación de la norma que a propósito, creo que nosotros también somos eh, o compartimos esa experiencia con Chile. Creo que Chile fue uno de los primeros países que implementó la norma, bueno, el cuidado de o la prevención de los factores de riesgo psicosocial y a partir de ahí México también se desglosó en este proceso. Y la norma mexicana 035 fue desarrollada a través de la Secretaría del Trabajo, que en México es equiparado con los países latinoamericanos y centroamericanos, hablamos en ellos de ministerios, Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Educación. Nosotros en México les llamamos secretarías. Entonces, cuando ustedes oigan que comente secretarías, estamos hablando o equiparando a los ministerios. Entonces, la norma 035, la norma mexicana, pues fue una norma que fue trabajada mucho por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y su evolución fue algo importante, creo yo, que marcó una relevancia importante en México. Esta evolución normativa, déjenme decirles que transformó el trabajo en México y se luchó porque los factores de riesgo psicosocial fueran cuidados y fueran trabajados. ¿Cómo inicia todo este proceso? Hay muchos acontecimientos a nivel internacional, solo me voy a basar, considero yo, en los más importantes, y no solamente a nivel internacional, sino también a nivel nacional. En el contexto internacional hubo, considero, dos instituciones que marcaron la pauta. Primero, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Ellos en el 2013 hablan de la identificación de los riesgos psicosociales o los nuevos riesgos psicosociales y alertan sobre estos problemas que no estaban cubiertos en las normatividades tradicionales, no solamente en México, sino en diferentes escenarios del mundo. Y empiezan a reconocerse estos factores de riesgos psicosociales como una amenaza real y palpable en los trabajadores. ¿Por qué? Porque ya se veían todo lo que estaba provocando en las organizaciones y
qué cosas estaban sufriendo y no se estaban atendiendo. En el 2013 también la alerta internacional de la OIT dio o fue una importante exposición. Para el 2016 hay una reafirmación global. Y entonces la OIT confirma que estos factores realmente están haciendo estragos y eran en los trabajadores y era importante o eran puntos claves para prevenirlos. En ese mismo año, en el 2016, México, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, lo que en Centroamérica y en Latinoamérica se habla de ministerios, en México la Secretaría del Trabajo y Previsión Social desarrolla una norma específica a través del Pronavet, que más adelantito lo voy a decir que es el Pronavet, y lo publica en el Diario Oficial de la Federación. Quiero decirles que el Diario Oficial de la Federación es un medio de comunicación a nivel nacional, donde todas las normas y reglamentos, principios que se dan a nivel nacional, ahí son publicados. Ya son publicados y para quienes van dirigidos esas normas, reglamentos, etcétera, pues ahí en el Diario Oficial de la Federación vienen establecidos y vienen cuándo entran en función y cómo deben de ejercerse, ¿no? En el 2018, esta publicación de la norma 035 en el Diario Oficial de la Federación provocó una serie de circunstancias que para los empleadores fue importante. Y les comentaba que el Pronavet, pues es un programa nacional de bienestar emocional. Ya se empezó a hablar aquí de otro tema que para nosotros como mexicanos es muy importante, el bienestar. Y miren, en este año, el Programa Nacional de Bienestar Emocional y Desarrollo Humano en el Trabajo, eh, este programa ya marcó la pauta de cómo se vendría a trabajar en el último gobierno que tuvimos, ya con trabajar por todos lados el bienestar. Y ahora no solamente el bienestar, bueno, en ese momento solamente era el bienestar emocional, ahora se está hablando del bienestar en todas las áreas. Y otro punto también muy importante, que se empezó a hablar del humanismo. El humanismo que, bueno, en alguna conferencia, en la conferencia del Congreso, del primer Congreso que hace un par de semanas también estuve participando, les hablaba de las organizaciones humanamente responsables. Precisamente nace, o este pensamiento, o esta idea, o este término, precisamente nace de el enfoque humanista que le dieron a la administración del país en el gobierno pasado. Un gobierno humanista centrado en la persona, pero también acompañado del tema este del bienestar, no solamente del bienestar emocional, como lo hablaba este programa, sino del bienestar en todos los sentidos, el bienestar político, religioso, económico, escolar. En todas las escuelas en México se habla del bienestar, y no solamente del bienestar, sino del bienestar emocional. Ha impactado como no se imaginan. Por ejemplo, el quitar la comida chatarra, que se llama aquí en México, poner, por ejemplo, en todos los empaques de comida, poner todo lo que contiene eso con rombos de cuánto contienen calorías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ha sido algo importantísimo que México ha transcurrido o ha vivido para llegar a la norma 035 que cuida los factores de riesgo psicosocial. En el 2016 también la Secretaría del Trabajo, el Ministerio de Trabajo, Secretaría del Trabajo aquí en México, respondió a la llamada internacional creando un programa nacional de bienestar emocional, que es el del Pronavet. Qué interesante fue para nosotros vivir estos acontecimientos. Y el 29 de octubre del 2018, miren ustedes, se publica oficialmente en el Diario Oficial de la Federación. Otra vez volvemos al Diario Oficial de la Federación, que es el periódico oficial del gobierno donde se publica todo, eh, de de tres objetivos fundamentales de la norma 035. Primero, uno de esos tres objetivos, pues, era identificar y analizar los riesgos psicosociales presentes en el entorno laboral o en cualquier empresa.
Ya voy a explicar cómo se da en cada una de las organizaciones o empresas. El segundo objetivo era proteger la salud, ¿verdad? Salud mental de todos los trabajadores mexicanos en los centros de trabajo. Y un tercer objetivo, pues, era promover los entornos laborables que favorezcan o fomenten el bienestar y la productividad en los trabajadores. Esos tres objetivos para nosotros fueron fundamentales. ¿Por qué? Porque fueron el parteaguas para que el 23 de octubre del 2018 la norma 035 entrara en vigor oficialmente. En el diario oficial, en un año anterior, en el 2018, se publicó, solamente cuidando estos tres objetivos que les he comentado. Sin embargo, en el 2018 ya entra en vigor obligando a todas las empresas mexicanas para implementar medidas concretas para prevenir esos factores de riesgo psicosocial. Todos los psicólogos, lo digo porque a nivel nacional o a nivel estatal pertenezco al Colegio de Psicólogos de Tlaxcala en Movimiento, que es un colegio que está enmarcado por grupos donde se encuentran psicólogos clínicos, educativos, organizacionales. Para los psicólogos organizacionales era un hito, para nosotros era muy importante que se haya publicado esta norma, ¿no? No la conocíamos con exactitud. Yo había participado en algunas mesas de trabajo por la Secretaría del Trabajo. Sin embargo, no conocía plenamente cómo era toda la construcción interna de la norma. Entonces estábamos muy emocionados, hacíamos reuniones, encuentros, decíamos, ahora sí, los psicólogos vamos a estar en todas las empresas. Bueno, más adelante les voy a comentar qué pasa después de esta publicación. Entonces, el 23 de octubre del 2019 estábamos todos contentos. Inclusive a nivel mundial ya se empezaba a gestar lo que para nosotros también fue un caos y bueno, todos lo vivimos. La presencia de la pandemia del COVID-19 que empieza a surgir a nivel mundial y en el 2019, en el 2020, en marzo, recuerdo, en marzo ya aquí fue la catástrofe de esta pandemia. Bueno, quiero decirles que este acontecimiento de la norma 035 el 23 de octubre para nosotros marcó un antes y un después en la protección de la salud mental de los trabajadores. Si bien ya se estaba trabajando, ya había psicólogos en las organizaciones trabajando la salud mental, en México no había puntos claves o claros de qué es lo que se tendría que trabajar como salud mental en las organizaciones. Ya había algunas propuestas, por ejemplo, recuerdo muy bien que veníamos siguiendo aquí a los hermanos chilenos, que ya tenían ellos su norma y algunos otros países, creo que Colombia. Entre ellos recuerdo bien que seguíamos mucho lo que estaban haciendo sobre el cuidado de los factores de riesgo psicosocial en Chile y en Colombia. Sin embargo, en México no había una claridad para qué es lo que se tenía que trabajar en las organizaciones. Y nos metían a trabajar solamente para diagnosticar algunas sobre todo para aplicar pruebas psicométricas y para diagnosticar algunas enfermedades, lo cual para nosotros era insuficiente y era como desvalorar un poquito la imagen del psicólogo. Nosotros no solamente estamos para aplicar pruebas o para diagnosticar algún tipo de enfermedades, estamos para gestionar pues los factores de riesgo psicosocial, entre otras y otras muchas cosas que hacen los psicólogos en las empresas, no solamente para ello. Pero era muy reduccionista la vista que tenían de los psicólogos. Nosotros queríamos todavía que se nos reconociera más. La norma nos daba esas condiciones excelentes para desarrollarnos completamente como debería de ser en las organizaciones. ¿Qué pasa con que se obligue a todas las empresas a entrar en la norma 035? Primero, había sectores a favor, había organizaciones sobre todo en el área de recursos humanos, que pues había expertos en salud. Hay algunos psicólogos que están en puestos claves en recursos humanos y ellos veían la importancia histórica que correspondía a este acontecimiento. Eso era muy importante para nosotros, lo decía yo anteriormente.
y se pensaba que la vida del trabajador iba a ser con mayor calidad en México. Sin embargo, estaba la otra contraparte, que eran precisamente los empresarios. Algunos empresarios expresaron inquietudes sobre la complejidad de implementar los posibles, la complejidad de implementar la norma y los costos asociados a esta implementación. La norma fue hecha por expertos, sin embargo, hay unos vacíos interesantes. Esta complejidad, por ejemplo, de implementación, decían, ¿cómo le vamos a hacer? No podemos parar el trabajo para abordar las enfermedades que inclusive no nacen en las organizaciones. Y luego los costos asociados. No ven la enfermedad psicológica o de los factores de riesgo, no la ven como algo o como un valor que se deba de trabajar desde la organización, sino más bien cada persona lo tiene que trabajar. Nosotros aquí tenemos dentro del Ministerio de Salud, tenemos al IMSS, al Instituto Mexicano de Seguro Social. Ahí que lo trabaje el IMSS, ahí ellos tienen que hacerse responsables de estas circunstancias. Y la otra parte que consideran que puede representar un desafío operativo y financiero para las organizaciones. Había que tener algunas partidas para cubrir todas esas condiciones que salieran precisamente de la operación de la norma 035. Entonces, había situaciones a favor y situaciones en contra, como en todo. Sin embargo, el impacto no lo vimos hasta que revisamos completamente la norma. Y uno de los impactos que nos hicieron ahí quiero comentarles quizás los empresarios y el gobierno, etcétera, fue que, por ejemplo, ¿no? Está en un apartado donde dice que dentro de la norma, dentro de la norma dice que la empresa no está obligada, por ejemplo, a contratar psicólogos para implementar esto. Cuando nosotros leímos la norma ya después de que fue publicada y fue ya entrar en vigor y todo, pues ya fue un caos, ¿no? Porque las empresas no contrataron psicólogos, empezaron a contratar cualquier tipo de profesional que medio sabía la operatividad de la norma 035 y empezaron a implementarla. Es más, la norma prevé dentro de su articulado, por ejemplo, que los trabajadores están obligados a ellos mismos implementar la norma 035. Entonces, ahí fue uno de los golpes, yo digo, para los psicólogos muy fuerte, porque aquello que para nosotros era una algarabía o una alegría de saber que íbamos a estar en las organizaciones, cuando leemos esos articulados donde dice la empresa no está obligada a contratar, esto fue un caos, una catástrofe para nosotros. Sin embargo, no nos quedamos ahí, ¿verdad? Creo que la norma 035, además de estas situaciones que ahora les he comentado, y que pues se entró en debate, creo que fue un cambio paradigmático en la forma de que México abordara la salud psicológica y mental en los trabajadores. ¿Ya? Entonces, por un lado era un apoyo, pero por el otro lado es un desafío en su implementación. Mientras que unos ven la complejidad, otros reconocen las oportunidades históricas, como desde la psicología lo estamos viendo. Por eso es que para mí es muy importante que estemos ahora en este congreso y que seguramente después de este congreso habrá algunas propuestas de trabajo, pues precisamente buscando que los congresos no solamente sea el estar aquí compartiendo, sino que debe de haber alguna eh, yo creo que incidencia de tanto profesional, ¿verdad? Que podamos aportar a diferentes países, que por ejemplo hay países que no tienen establecido esta norma, ¿no? O que no tienen el cuidado de los riesgos psicosociales. Ok, pues miren ustedes, eh, les decía que para nosotros era muy importante y bueno, fue un hito en la historia laboral de México, ¿verdad? ¿Qué es lo que se pretendió entonces? Protección integral. Primero, pues la norma en México dedicada específicamente a la salud mental en el trabajo. Cuando hablamos de salud mental, esto fue terrible porque la salud mental no es algo objetivo, no es algo que al empresario le redunde en ganancias, ¿me explico? Y que debe de atenderse afuera, por ejemplo, nosotros tenemos aquí el Instituto Mexicano de Seguro Social. Entonces, creo que esta protección integral era para nosotros muy importante desde la psicología, ¿verdad?
era muy importante. Y otra cosa es que tiene que verse desde una evolución continua. Su implementación no es solamente aplicar los cuestionarios, etcétera, diagnosticar y punto. No, 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 no. Yo creo que la norma tiene que irse renovando, tiene que irse actualizando y tiene que ir adaptándose a las necesidades empresariales. Por lo tanto, con todo esto que les he dicho, mis estimados amigos que ahora me escuchan y que estamos compartiendo estos conocimientos, déjenme decirles que para nosotros pues, plantea un futuro prometedor porque, como les he comentado, marca el inicio de una nueva era en el bienestar laboral mexicano, que por muchos años, déjenme decirles, tanto los salarios como los contratos, como los sindicatos han destrozado al trabajador mexicano. Ahora, voy a entrar ya aquí, esto es cómo inicia todo el proceso de la norma 035. Vamos a hablar en su estructura a lo interno, cómo está construida. ¿Qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que favorece? Bien, pues bueno, empecemos por la definición. ¿Qué es la norma 035 o qué es la definición de los factores psicosociales y cuál es el objetivo de establecer o cuál fue el objetivo de la norma 035? Primero, bueno, pues cuando se definió dentro de la norma qué eran los factores de riesgo psicosocial y bueno, lo presenta la norma como aquellos factores que pueden provocar trastornos. Fíjense la palabra, pueden provocar. No dice provocan en las organizaciones, sino que pueden provocar. Es un tema muy delicado, sobre todo en las organizaciones, que pueden provocar trastornos de ansiedad, alteraciones de sueño, estrés grave y otros problemas de salud derivados de las condiciones en las que se desarrolla el trabajo. ¿Y qué creen? Pues dentro de la norma y de los cuestionarios que se presentan ahí, no se ve como un diagnóstico o una valoración, por ejemplo, la ansiedad, el sueño, el estrés, sino lo dejan o la norma lo sugiere que se deba de tratar por fuera. Fíjense nada más qué consideraciones tan desventajosas primero para los profesionales en psicología, ¿no? Y segundo para los trabajadores, ¿no? O al revés. Qué desventaja para los trabajadores y qué desgracia para nosotros los psicólogos, ¿no? Y el segundo elemento que me pareció importante, que era ver el objetivo de la norma, pues era establecer aquellos elementos que nos pueden ayudar a analizar o a identificar los factores de riesgo psicosocial, analizarlos, prevenirlos y creo yo que faltó ahí una palabrita más, diagnosticarlos. Esto nos ayudaría como psicólogos a promover pues los entornos organizacionales favorables en los centros de trabajo. No aparece esa palabrita que para mí era importante porque entonces la figura del psicólogo tendría que ser sí o sí dentro de las organizaciones. No le puedes decir a un administrador que diagnostique, no le puedes decir a otro profesional, digo con todo respeto, porque no es su área de identificación, el diagnóstico de alguna enfermedad o de algún factor psicosocial. ¿Ok? Entonces, hay puestos claves como es el área de recursos humanos, los gerentes de recursos humanos, que algunos no son psicólogos, son ingenieros, eh, inclusive hay hasta arquitectos ocupando esos puestos clave, ¿no? Entonces, esa palabrita hubiese cambiado mucho la historia un poquito de la norma 035. Ahora bien, eh, déjenme mover aquí tantito. ¿Cuáles son esos alcances y obligaciones? Primero, las empresas, todas las empresas deben de aplicar la norma 035. Una vez tengas 6 trabajadores en adelante, tienes la obligación de que el centro de trabajo sea cubierto por la norma 035. Independientemente del sector o tamaño, ya sean instituciones públicas o privadas, tienes que aplicar la norma 035. Y las medidas son obligatorias, ¿verdad?
tienes que evaluar los valores de riesgo psicosocial, implementar políticas preventivas y capacitar y sensibilizar a la población. Vamos a ver ahorita, más adelantito, cómo es que se van a trabajar esos riesgos, cómo se van a hacer, cómo se va a hacer la implementación y cómo se va a hacer la capacitación y sensibilización. Bueno, ¿cómo entonces vamos a aplicarla? Primero, proponen que se haga una evaluación. Generalmente todos los psicólogos nos vimos en la obligación de proponer, y algunas empresas ya lo tenían algo establecido porque seguíamos algunas propuestas de otros países latinoamericanos, la medición de clima laboral. Y generalmente cuando voy a alguna empresa que quieren implementar la norma 035 o trabajar sobre los factores de riesgo psicosocial, lo primero que les reviso es qué pasa con la medición del clima laboral. ¿Lo han aplicado cada cuánto? Etcétera, etcétera, etcétera. Luego, eso es lo que propone la norma. Se tiene que elaborar la política de implementación de la norma 035 que pide erradicar el tipo de violencia. Entonces, esto tienes que ponerlo en toda tu organización. Tienes que poner, puedes elaborar flyers, puedes elaborar frases, mantas por todos lados. Toda la empresa debe de saber que se va a implementar la norma 035 y que va sobre el cuidado de los factores de riesgo psicosocial, entre ellos la violencia, aunque no, la norma se prevé que la violencia sea tratada de otro lado o por el lado de fuera, por alguna institución de salud. Generalmente lo que yo les digo, debemos de establecer el protocolo de violencia. Un protocolo de violencia que está muy bien elaborado por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, y generalmente con eso iniciamos. Y luego, no viene en la norma 035, pero generalmente yo les recomiendo, debemos de establecer la comisión mixta de capacitación. ¿Cómo se establece? A través de un acta constitutiva donde el patrón o el inversionista o el empresario pone a gerentes de alto nivel junto con un grupo de trabajadores y se establece la comisión, o sea, un grupo de personas que van a trabajar sobre la capacitación, tanto con capacitadores externos e internos. Entonces, esos son los tres pasitos fundamentales que se empiezan a trabajar. Eh, la norma prevé que obliga que los patrones, aquí en México está en la norma o en el reglamento interno federal o el reglamento interno de trabajo o el reglamento federal de trabajo está la figura de patrón, aunque considero que para otros países considero que ese término a lo mejor de patrón no sea similar y a lo mejor provoca serios problemas a la hora de establecer patrón en lugar de decir inversionista o dueño de la empresa o empresarios, etcétera. Pero bueno, aquí así lo prevé la norma, ¿no? Es interesante cómo los términos varían de país a país. Ojalá pudieran hacer algunos comentarios. ¿Qué les, qué les hace pensar la figura o la palabra patrón, ¿no? En una empresa? Pero bueno, aquí en la normatividad mexicana así lo establece, ¿no? Bueno, la norma establece que los patrones tienen ciertas obligaciones. Sí o sí deben de establecer esto. Bueno, primero, eh, en Chile se llama alta dirección. Mire, en Chile se llama en México patrón, se oye así como algo despectivo, ¿no? Yo siempre lo he dicho, ¿no? Se oye como algo despectivo, no me gusta tanto, pero bueno, así lo establece la ley y la norma a nivel federal y a nivel estatal, y en la norma 035 también así aparece. Entonces, ¿qué pasa con las obligaciones que la norma establece para el patrón? En Colombia, empleadores. Ok, me parece también, se oye la palabra más bonita, ¿no? Y menos agresiva. Bueno, lo primero que se debe de hacer es establecer una política de prevención del riesgo psicosocial. Entonces, vas a poner en toda la organización que se empieza a trabajar la prevención del riesgo psicosocial. Luego es fundamental, ¿verdad? Practicar o
hacer exámenes médicos y psicológicos, si fuera necesario, para implementar la norma. Identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial, canalizar a las personas o a los empleados, a las instituciones de salud, si es que se detecta alguna enfermedad. Estas medidas buscan prevenir y controlar los factores de riesgo psicosocial y promover un entorno organizacional favorable a través de la evaluación. Sin embargo, los patrones solamente, fíjense, o los empleadores, voy a utilizar la palabra empleador, me gusta más empleador. Gracias por la compañera que me recordó esta palabra. Me gustan más los empleadores. Pero fíjense que los empleadores solamente se se comprometen a establecer una política o establecer un comunicado, ¿verdad? Sobre que se va a empezar a trabajar la norma 035. Practicar los exámenes médicos, identificar los riesgos psicosociales y canalizar. Ellos dicen, con que establezcamos la política, suficiente. Los otros tres aspectos no los vamos a tocar mucho. ¿Por qué? Hay otro vacío legal muy importante dentro de la norma 035 y que la he peleado como no se imaginan. Sin embargo, pues obvio, no tiene eco, el eco que yo quisiera no se tiene. Fíjense que dentro de las normas propone que de acuerdo a la cantidad de trabajadores saques una muestra representativa, ¿no? Eso está hecho con cierta desventaja para los trabajadores. ¿Por qué? Porque entonces los empleadores dicen, ok, si la norma dice que no es toda la empresa, propone que se tome una muestra representativa, entonces, a ver, según nuestra cantidad de trabajadores, ¿cuántos somos? Bien, hacen el cálculo. Ok, 10 trabajadores solo vamos a evaluar. Entonces, vamos a decir que fulano de tal, que es un trabajador de confianza, otro trabajador, los evaluamos y les aplicamos. Ellos están sanos, son trabajadores de confianza. Luego entonces, pues, ¿qué creen? No vamos a aplicar exámenes médicos, estamos sí trabajando los factores de riesgo psicosocial, los identificamos con estas personas y, pues, como no encontramos nada, no los canalizamos a ningún lugar. Fíjense, es comodidad, ¿no? Yo digo que es una trampita, este, normativa para evadir ciertas responsabilidades, ¿no? Y bueno, ¿qué creen? Pues ni modo, ¿verdad? Ahí es como, es una forma de cómo los empleadores se van protegiendo y dejan en total descobijo a los trabajadores, ¿no? Desafortunadamente para mí es deprimente ver este tipo de prácticas, ¿no? Esas son las responsabilidades del patrón, pero miren las responsabilidades del empleado o de los trabajadores. O sea, estás obligado dentro de la empresa a observar las medidas de prevención. O sea, que si tú eres parte de la organización, vas a tener que sí o sí participar en los exámenes. Hay algunos trabajadores que dicen, no, yo no quiero participar porque van a ver que tengo alguna enfermedad y me van a despedir, ¿no? Ese es el miedo. En algunas organizaciones han actuado de esa manera, ¿eh? Y otra responsabilidad de los trabajadores es que haya prácticas contrarias al entorno organizacional, sobre todo de violencia, aunque la norma dice que la violencia sea tratada por fuera, sin embargo, se debe de hablar y se debe de proteger. Yo lo que les recomiendo generalmente es, sí están los buzones de quejas y sugerencias y propuestas, sin embargo, ya lo dije en el congreso anterior que me invitaron sobre salud y seguridad en el trabajo, yo les decía como una propuesta a nivel nacional que se ha trabajado y que me gustaría mucho seguirla trabajando. Son las escuchas activas, ¿no? No las escuchas de teléfonos, de números de teléfono, de buzones, que para empezar los revisa una persona que a lo mejor no tiene ni siquiera la sensibilidad o está muy alineado a los empleadores y bueno, se hace un relato.
Entonces, la escucha activa por quienes sí deben de escuchar, por ejemplo, un acto de violencia, ¿no? Bueno, informar por escrito directamente al patrón en caso de haber sufrido algún acontecimiento traumático severo. Voy a hablar más adelante qué significa eso de evento traumático severo, ¿no? ¿Qué es dentro de la norma 035? Generalmente los trabajadores no hablan de ese evento traumático severo. Se callan o los mandan a alguna institución de salud, que no es el IMSS, porque si no llega el IMSS, interviene, hace multas y luego empieza a trabajar con el empleado. No le conviene mucho a la empresa que, en este caso, el Instituto Mexicano del Seguro Social llegue a la empresa por si hay algún acontecimiento traumático severo. Bueno, ¿qué es un acontecimiento traumático severo? Es que un empleado o un trabajador haya sufrido algún accidente, alguna mutilación, algún asalto, alguna pelea dentro de la organización, etcétera, o alguna pérdida de algún familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Es un evento traumático severo que los empleadores generalmente lo identifican con algo que sucedió fuera de la organización. Sin embargo, los acontecimientos traumáticos severos repercuten dentro de la organización y hacen que el rendimiento laboral disminuya. Y luego están obligados todos los empleados a someterse a los exámenes médicos y evaluaciones psicológicas si fueran necesarias. Que los exámenes médicos y las evaluaciones psicológicas no las van a hacer dentro de la organización. ¿Por qué? Lo que algunas empresas lo hacen, ¿no? No van a permitir si hay un trabajador que está teniendo un buen rendimiento y se ve que posiblemente tenga alguna situación, ya sea médica o psicológica, no lo van a atender ahí, ¿verdad? No lo van a atender. En fin, hay empresas, quiero decirles, hay empresas que sí lo hacen, se han hecho muy responsables de la norma 035 y sí lo hacen, y canalizan a sus empleados a través de cierto salario emocional. La mitad paga la empresa, la mitad el empleador, sobre todo cuando este riesgo psicosocial no ha sido dentro de la empresa. Entonces, utilizan el salario emocional o, bueno, hay una serie de ejemplos. No quiero dilatarme un poquito en esto porque está un poquito larga mi exposición y no quiero pasarme de los tiempos, es lo que busco. Bien, miren ustedes, entonces, la norma 035 entró paulatinamente y se empezó a hablar de que las guías de referencia, ahorita voy a hablar de estas tres guías de referencia, se fueran aplicando paulatinamente. Si eres una empresa que tenías hasta 15 trabajadores, tenías que aplicar la guía de referencia sí o sí dentro de tu organización. Y las otras dos no eres responsable de aplicarlas, porque nada más tienes 15 trabajadores. Ahora, ¿qué es lo que contiene esta guía de referencia número uno? Contiene el diagnóstico o la evaluación del evento traumático severo. ¿Cuál es el evento traumático severo? Ya hablé hace ratito de algunos, ¿no? Por ejemplo, la mutilación de algún miembro del trabajador, algún accidente laboral, alguna pérdida de algún familiar cercano, algún accidente automovilístico, etcétera. Entonces, es un cuestionario muy pequeño, tiene 15 preguntas. Si en las tres primeras preguntas no presentas ningún acontecimiento traumático severo, ahí para la encuesta y se observa que el trabajador no tiene algún evento que pueda ser derivado a alguna intervención psicológica. La guía 2, la guía de referencia, estás obligado sí o sí si tienes de 16 trabajadores a 50 trabajadores. Debes de aplicarla a fuerza, junto con la guía de referencia número 1, que es sobre el evento traumático severo. ¿Qué evalúa la segunda? La segunda guía, que es un cuestionario de 45 preguntas más o menos, evalúa el análisis de los factores de riesgo psicosocial. Esos en 45 preguntas te valoran. Sin embargo, como tú puedes sacar una muestra representativa de la organización, solamente puedes aplicársela a un grupo determinado que a lo mejor son escogidos de manera aleatoria no, aleatoria no, de manera directa y no van a presentar ningún evento o ningún factor, ¿no? Este es un vacío que tiene la norma. No quiero decir que todas las empresas lo hagan, ¿eh? Pero algunas empresas lo buscan hacer.
Bien. Y la segunda guía de referencia, que es la 3, estás obligado a aplicarla, que son a partir de 50 trabajadores hasta 800, 1000, 1500, 2000 gentes en las empresas que están laborando, junto con la guía de referencia número 2 y número 3. Generalmente lo que yo le digo a las empresas, si sean de 15 trabajadores y más, apliquen las 3 guías. Las empresas que sí han querido hacerlo han tenido buenos resultados. Ahorita los vamos a ver más adelante. Pues si pueden ir comentando, por ejemplo, ¿qué les parece esto? Sería genial, de los que se encuentran por aquí presentes. Bien, pasamos a la siguiente. Fíjense bien, eh, ¿cuáles son los factores de riesgo psicosocial que evalúa la norma? Pues primero las cargas de trabajo cuando exceden la capacidad del trabajador, la falta de control sobre el trabajo. Creo que estos factores son casi similares para los países que estamos por aquí, que ya lo tienen trabajando, ¿no? Jornadas de trabajo superiores a la previstas en la Ley Federal del Trabajo, las condiciones peligrosas e inseguras de los ambientes laborales, la rotación de turnos, que es terrible. Aquí en México se rotan 3 turnos y a veces hasta 4, que les llaman así los de fin de semana, o 24 por 24. Pero, por ejemplo, el primer turno inicia a las 7 de la mañana, salen a las 6 de la tarde. Los otros entran a las 4 de la tarde y salen a las 11 de la noche, y luego de las 11 de la noche a las 7 de la mañana. Y los de fin de semana, o quieres hacer horas extras, pues queda el viernes, digo, el sábado e inclusive el domingo, ¿no? Hay algunas empresas que tienen estas prácticas. Quienes se alinean a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley Federal o al Reglamento Interno de Trabajo o a la Ley Estatal de Trabajo, obvio que no hacen este tipo de cosas, ¿no? Sí, otro riesgo es la interferencia en la relación trabajo-familia. Generalmente se da mucho con los empleados que son de confianza. Eres empleado de confianza, vas a tener tu celular, lo que ayer en alguna conferencia de algún compañero les decía, ¿no? Te dan tu teléfono, te dan tu computadora, y el teléfono es el día, la noche. Si es de la noche, te están mandando mensajitos, sobre todo si es de turnos, mensajitos, debes estar atento completamente. Entonces, ¿el celular es una herramienta de trabajo o es una forma de esclavización del trabajo del siglo XXI? ¿Es un beneficio o es ¿cómo se llama? Atorarlos en el trabajo esclavizante, ¿no? El celular lo tienes que dejar en la empresa una vez sales de la empresa, o lo tienes que portar en el hogar. Todas esas situaciones se tienen que regular, no solamente en México, ¿eh? Yo considero que casi en todos los países latinoamericanos, ¿no? Y luego los famosos estilos de liderazgo y las relaciones negativas en el trabajo. El liderazgo no se prevé en la norma, no se prevé valorarlo. Dice, en México ya está el decreto, sí, está el decreto, pero todavía no entra en vigor. Muchas gracias, Fabiola. El liderazgo, sí se valora dentro del cuestionario del referencia número 2. Sin embargo, creo yo que son pocos ítems y que se debe de valorar de manera diferente. Generalmente yo les comento en las organizaciones que debemos de buscar entrenamiento en los estilos de liderazgo y luego empezar a hacer valoraciones. No así solo guiarnos por la norma de la guía de referencia número 2. Y las relaciones negativas en el trabajo, llevarlas inclusive hasta la violencia. La violencia no se puede valorar desde la guía de referencia que prevé la norma, sino hay que hacerlo desde fuera, desde otro instrumento. Generalmente recomiendo que se establezca el protocolo de violencia, que está muy bien claro, está muy bien elaborado por la Secretaría de Salud, y creo que es una herramienta muy interesante para las organizaciones. Bueno, ¿qué promueve la guía de referencia número 3 que habla acerca del entorno organizacional favorable? Bueno, hablamos de
7 aspectos. Primero, el sentido de pertenencia. Esta guía de referencia, eh, número 3, recuerden que es de 50 trabajadores en adelante y valora cómo se encuentra el entorno organizacional. ¿Qué tanto los trabajadores están alineados o se ponen la camiseta en la organización? ¿Qué tanto la formación o la capacitación? Recuerden que les hablaba de la comisión mixta de capacitación. ¿Qué tanto la formación es adecuada en las organizaciones? Por eso existe la comisión mixta de capacitación, para que ellos vayan regulando la formación, ya sea desde los empleadores o desde los trabajadores. Los trabajadores deben de exigir. Me gustó mucho lo que decía la compañera chilena sobre el Ministerio de Trabajo, donde los trabajadores van haciendo o van marcando, van siendo un parteaguas en la exigencia. Bueno, en México sí es muy difícil que un trabajador llegue a la Secretaría del Trabajo y exija, ¿no? Ahí debe de ser desde la organización. Están los sindicatos, pero a veces los sindicatos no son tan eficientes a la hora de exigir, ¿no? Por ejemplo, la capacitación, ¿no? Luego, la definición precisa de responsabilidades. Hay que trabajar mucho sobre la carga laboral dentro de las organizaciones. ¿Ya? Sí, está en la norma 019, pero muchas empresas no la han trabajado, ¿eh? O sea, aunque se establezca, gracias Fabi, aunque la norma 019 establezca la norma, la norma 019, aunque establezca la comisión mixta de capacitación, muchas empresas no la tienen. De hecho, hace un par de meses, un mes, una empresa transnacional, que por cierto es latinoamericana, aquí en Tlaxcala, me contactó precisamente para revisar este tema de la norma 035. Al revisarla, por ejemplo, no tienen la norma 035, digo, la comisión mixta de capacitación. El primer punto que le recomendé fue elaborarla, ¿no? Por ejemplo. Y está otro punto que es muy importante, la evaluación y el reconocimiento del desempeño. Sí hay bastantes empresas que buscan el reconocimiento el trabajo. Sin embargo, sería importante, eh, sería importante trabajar un poquito más de una manera más dirigida, ¿no? A veces se reconoce el trabajo, ¿verdad? Se reconoce el trabajo de una manera general, pero no de una manera dirigida. Sí sé que es complicado, ¿no? 500 trabajadores, imagínense, 1000 trabajadores, pues es muy complicado hacer un reconocimiento un poquito más dirigido. Sin embargo, hay estrategias para hacerlo, ¿no? Había que revisarlas. Y bueno, la participación proactiva y comunicación entre los trabajadores, sí hay que trabajar bastante. La guía de referencia número 3 sí lo prevé y hay que trabajar bastante sobre la comunicación. Sin embargo, la capacitación sí tiene que ser un referente en estos escenarios. ¿Ok? Bien. Ok. Pues miren el impacto en la implementación de la norma 035 en México. Hay algunas estadísticas que son muy importantes que vayamos revisando. Las empresas líderes en México reportan, y eso es para nosotros muy favorable, aunque hay algunas situaciones que a lo mejor no son tan favorables. Sin embargo, dejémoslas un poquito a un lado y reconozcamos esto, ¿no? Hay un 40% en quejas relacionadas con el estrés laboral, donde se habla de que se ha disminuido. Es muy importante. A mí me hubiera gustado que hubiese sido un 50 o un 60%, ¿no? En la primera etapa del establecimiento de la norma 035. Sin embargo, hablamos de un 40%, ya es muy importante este porcentaje, ¿verdad? Y cuando se habla en cuanto a la satisfacción laboral, un 25%, está bien, un 25%, pues no, yo creo que deberíamos de ser un poquito más ambiciosos en esta parte y ojalá y hubiera un poquito más de porcentaje en la satisfacción laboral, ¿no? Después de haber implementado la norma 035. ¿Qué es lo que podemos observar? Ya vamos casi finalizando en esto, ¿no? Demuestra que la prevención del riesgo psicosocial, ¿ya? Ok, la prevención del riesgo psicosocial no solo es una obligación, sino también una estrategia clave para el éxito. Qué bueno que eso ha pasado en Chile. Y creo que
eh, sigo, en Chile sigo algunos psicólogos importantes que están escribiendo muy fuertemente en la OIT, etcétera. Y creo que le comentaba, creo que, no sé si te comentaba a ti, quien ha escrito el comentario, de que la Cámara del Trabajo ha tomado un gran liderazgo a partir de sus experiencias políticas. Te comentaba, ojalá y pudieras exponer un poquito a Latinoamérica cómo ha sido o cómo es la figura del trabajador en Latinoamérica. Creo que es muy importante que aprendamos, digo aprendamos porque es muy importante que sus experiencias de ellos sean relevantes para Latinoamérica, ¿eh? De todos podemos aprender, de todos podemos aprender. Bien, ¿qué propongo? Claro que es muy importante y maravilloso sería los aportes que hicieras, para ayudar y apoyar. No solamente para ayudar, que salgamos juntos como países latinoamericanos. Y por eso creo que me está escuchando Rafa, si está por aquí, pon, aquí estoy, en un comentario, pero es Acá muy estamos, acá importante. estamos. Acá. Excelente, Rafita. Perfecto. Escuchemos. Cada vez que hagamos un congreso, dejemos algo para el país que pueda ser anfitrión y que nos esté siendo parte de la actividad del congreso, ¿no? ¿Qué tan importante sería que todos los profesionales de aquí revisásemos, por ejemplo, si va a ser el congreso en este congreso, por ejemplo, de este tema, de los riesgos psicosociales, por ejemplo, no sé, que fueran en Guatemala, dejáramos un aporte importante para el Ministerio de Trabajo a partir de nuestras experiencias que vamos recomendando? Eso sería genial. Porque sí, a veces decimos, México ya lo tiene, Colombia ya lo tiene, Chile ya lo tiene, el Perú ya lo tiene, pero ¿qué tanto ayudamos a los otros países a salir juntos como nuestra patria grande de todos estos problemas que tenemos y que compartimos? Entonces, hay una sugerencia que sería interesante trabajarla y vista desde estas experiencias que vamos teniendo, ¿no? Exacto. Muy bien, Sandra. Para que podamos entregarles cómo logramos y esos desafíos que tuvieron, cómo los lograron superar. Eso es importante y es una buena réplica para los demás países que a unos todavía no lo tienen o quienes ya lo tenemos, ver y a lo mejor retomar de esas experiencias para salir adelante, ¿no? Sería genial, ¿no? Ahora, ¿qué sigue para nosotros construyendo los entornos laborales emocionalmente seguros? Bueno, para nosotros que ya tenemos y estamos trabajando sobre la norma 035, pues sería interesante hacer las auditorías internas, sí, seguir y presionar para que, en este caso, la Secretaría del Trabajo se vea que sí se va cumplimiento, sí se está dando cumplimiento puntual a la norma 035 y sí se ha tenido mejora dentro de las organizaciones. Eso sería interesante, ¿no? Capacitación constante. Generalmente las empresas lo que más les duele a veces es la capacitación. Y lo que menos quieren es que la capacitación sea en cuestiones de salud mental y que no es palpable, que no es objetiva. ¿Ya? Entonces, hay que ver que también la capacitación es muy importante, por ejemplo, en el manejo del estrés, en el manejo de la violencia, tantas cosas, en el síndrome de Burnout, ¿verdad? En el moving, que es tan importante, cómo podemos ir capacitando a nuestros trabajadores de que ciertas acciones no son correctas y que están haciendo impacto en las organizaciones. Entonces, la capacitación constante. Entonces, necesitamos que nuestros líderes estén y nuestros líderes en las organizaciones, los mismos trabajadores, los mismos empleadores, utilizando la palabra, ¿no? O los mismos empresarios, dueños de las empresas, eh, educarlos, que a veces el problema no está en los trabajadores, sino a lo mejor en los líderes o a lo mejor en los empresarios, para el manejo correcto del riesgo psicosocial. Y un monitoreo y seguimiento. No hay, el monitoreo y seguimiento solo está dado por la Secretaría del Trabajo aquí en México, pero no hay observatorios que vayan monitoreando. ¿Cómo me gustaría que hubiera un observatorio que
se fueran dando estadísticas en cada estado del país, que fueran dando estadísticas de cómo se ha habido o se ha observado el establecimiento de la norma 035. ¿Cómo me gustaría que hubiera? Sí, sí hay a nivel gubernamental, a nivel este, de la Secretaría del Trabajo, pero considero que todavía es un poquito deficiente, ¿no? Y la norma 035, pues es una invitación a transformar nuestros centros de trabajo más humanos, seguros y productivos, y que considero que fue un hito para, como ya lo dije en mi presentación, fue un hito para el trabajo. Miren, en Colombia tenemos el Observatorio de Factores Psicosociales. Pues compártanoslo, ¿verdad? Aprendamos de ustedes, hermanos colombianos, a ver cómo podemos irlo trabajando aquí en México, ¿no? Y bueno, como les decía, en México fue un hito el establecimiento de la revisión de los factores de riesgo psicosocial, la norma 035. Seguimos creciendo, seguimos construyendo estos procesos. Ojalá algún día podamos lograr que nuestras organizaciones sean unas organizaciones humanamente responsables. Con eso termino mi intervención. Les agradezco haberme escuchado por este tiempo a la orden. Muchísimas gracias, Rafa, y pues a todos los que hicieron posible que estuviéramos por aquí, a la Cámara Internacional de Prevencionistas, al Colegio de Prevencionistas de Riesgos del Perú, al Instituto SOMA y seguramente a todo el equipo que participa muy, pero muy eficiente para desarrollar estas actividades. Mis felicitaciones para el equipo que tienen ahí en todo esto. Y me voy muy contento y muy agradecido y haberles compartido, sí, lo que hemos alcanzado, pero también algunos desafíos y algunos vacíos que tiene nuestra norma, pero seguramente que seguiremos creciendo. Muchas gracias a todos y excelente tarde. Vámonos a las preguntas y respuestas si es que hay por ahí.